Capítulo 9. Entra en. Si el espectador entrara en estas imágenes en su imaginación, dirigiéndose a ellas en su carroza de fuego de su pensamiento contemplativo, si él pudiera hacerse amigo y compañero de una de estas imágenes de maravillas, lo cual siempre le ruega que abandone las cosas mortales, como él debe saber, entonces, él se levantaría de su tumba, y se encontraría con el Señor en el aire, y luego, él sería feliz. D. Pareciera ser que la imaginación no hará nada de lo que deseemos hasta que no entremos en la imagen del deseo cumplido. ¿Acaso esto de entrar en la imagen del deseo cumplido no se parece a lo que dijo Blake? El vacío fuera de la existencia, al cual si se le entrara, se engloba a sí mismo y se convierte en un útero. ¿No es esta la verdadera interpretación de la historia mítica de Adán y Eva? ¿La emanación del hombre? ¿Acaso no son los sueños de fantasía del hombre, su emanación, su Eva en quien él se plantó a sí mismo en todos sus nervios, tal como un granjero su molde, y ella se convierte en su lugar de residencia y un jardín fructífero, 70 veces? Blake, el viajador mental. El secreto de la creación es el secreto de imaginar primero, desear, y luego asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que se entre al sueño de fantasía, el vacío afuera de la existencia, y se englobe a sí mismo y se convierta en un útero, un lugar de residencia y un jardín fructífero, 70 veces. Noten con claridad que Blake nos insta a que entremos dentro de estas imágenes. Esto de entrar a la imagen hace que se englobe a sí mismo y se convierta en un útero. El hombre, al entrar a un estado, lo embaraza y lo provoca a crear lo que la unión implique. Blake nos dice que estas imágenes son borrosas, para aquellos que no residen en ellas, meras posibilidades, pero para aquellos que entran en ellas, para ellos parecen ser la única sustancia. En mi camino hacia la costa oeste, paré en Chicago para pasar el día con mis amigos. Mi anfitrión se estaba recuperando de una severa enfermedad, y su doctor le había aconsejado que se mude a una casa de un solo piso. Actuando por consejo del doctor, él compró una casa de un solo piso que se ajustaba a sus necesidades, pero ahora se enfrentaba con el hecho de que no parecía haber un comprador para su gran casa de 3 pisos. Cuando yo llegué, él estaba muy desanimado. Tratando de explicarles la ley de la imaginación constructiva a mi anfitrión y a su esposa, les conté la historia de una mujer muy prominente en Nueva York, que me había venido a ver respecto al alquiler de su departamento. Ella tenía un departamento en la ciudad y una casa en el campo, pero era absolutamente esencial que ella alquile su departamento, si ella y su familia iban a pasar el verano en su casa de campo. En años anteriores el departamento había sido alquilado sin ninguna dificultad, temprano en primavera, pero en el momento en que ella me había venido a ver, la temporada de alquiler para el verano estaba casi terminada. Aunque su departamento había estado en manos de buenos agentes de bienes raíces, nadie parecía estar interesado en alquilarlo. Yo le dije qué hacer en su imaginación. Ella lo hizo, y en menos de 24 horas su departamento había sido alquilado. Le expliqué cómo ella, por el uso constructivo de su imaginación, había alquilado su departamento. Por mi sugerencia, ella antes de irse a dormir aquella noche en su departamento, se imaginó que estaba acostada en su cama en su casa de campo. En su imaginación ella vio al mundo desde la casa de campo, en vez de verlo desde su departamento en la ciudad. Ella olió el fresco aire de campo. Hizo esto tan realista, que realmente se quedó dormida sintiendo que ella estaba en el campo. Eso fue el jueves por la noche. A las 9 en punto, del sábado por la mañana, me llamó desde su casa en el campo, y me dijo que el viernes, un inquilino altamente deseable, quien cumplía todos los requerimientos que ella pedía, no solo alquiló su departamento, sino que lo alquiló con la condición de que ella se mudara ese mismo día. Yo le sugerí a mis amigos que construyeran una estructura imaginaria tal como esta mujer lo había hecho, y eso sería que al irse a dormir, imaginen que estaban físicamente presentes en su nuevo hogar, sintiendo que habían vendido su viejo hogar. Les expliqué la gran diferencia entre pensar sobre la imagen de su nueva casa y pensar desde la imagen de su nueva casa. Pensar sobre ella es una confesión de que no están en ella. Pensar desde ella es prueba de que están en ella. Entrar dentro de la imagen le daría sustancia a la imagen. Su ocupación física de la nueva casa vendría a continuación. Expliqué que, como se vea el mundo, dependerá completamente de dónde el hombre esté, cuando hace esta observación.
y el hombre, siendo todo imaginación, debe estar donde él esté en la imaginación. Este concepto de causación los perturbó, porque pega justo con la magia y la superstición, pero prometieron que lo intentarían. Esa noche me fui para California y a la siguiente noche, el conductor del tren en el cual estaba viajando me entregó un telegrama. Decía: la casa se vendió la noche pasada. Una semana después me escribieron y me dijeron que la misma noche que me fui de Chicago, ellos se quedaron dormidos físicamente en la vieja casa, pero mentalmente en la nueva, viendo al mundo desde su nuevo hogar, imaginando cómo las cosas sonarían si fuese verdad. Fueron despertados esa misma noche mientras dormían, para avisarles que la casa había sido vendida. No es hasta que se entra a la imagen, hasta que Eva se conozca, que el evento brota en el mundo. El deseo cumplido debe ser concebido por la imaginación del hombre antes de que el evento pueda evolucionar desde lo que Blake llama el vacío. Esta historia siguiente prueba que por un cambio en el enfoque de su imaginación, la señora M.F. entró físicamente dentro de lo que ella persistió ser imaginativamente. Poco después de nuestro matrimonio, mi esposo y yo decidimos que nuestro gran deseo en conjunto era viajar un año a Europa. Este objetivo parecía ser razonable para mucha gente, pero para nosotros atados a la esfera angosta de una economía limitada, parecía no solo irracional, sino completamente ridículo. Europa tranquilamente podría haber sido otro planeta. Pero yo había escuchado tus enseñanzas, así que persistí en quedarme dormida en Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra necesariamente? No puedo decirlo, excepto que había visto una película en el momento, mostrando el área alrededor del Palacio de Buckingham, e inmediatamente me había enamorado de la escena. Todo lo que hice en mi imaginación era pararme en silencio, frente al gran portón de hierro, y sentía las frías barras de metal, que agarraba fuertemente en mis manos mientras observaba al palacio. Por muchas noches, sentí una intensa alegría al estar allí, y me quedaba dormida en este estado feliz. Poco después, mi esposo conoció a un extraño en una fiesta quien, dentro de un mes, fue fundamental para asegurar una beca de enseñanza para mi esposo en una gran universidad. Imagina mi excitación cuando escuché que la universidad era en Inglaterra. ¿Atada a una esfera angosta? En el ínterin de un mes más, estábamos viajando a través del Atlántico y nuestra supuesta insuperable dificultad se derritió como si nunca hubiese existido. Tuvimos nuestro año en Europa, uno de los años más felices de mi vida. Como el mundo se vea, dependerá completamente de dónde el hombre esté cuando haga sus observaciones. Y el hombre, siendo todo imaginación, debe estar donde él está en su imaginación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, 22. Esa piedra es imaginar. Te introduzco a este secreto, y te lo dejo para que actúes o reacciones. Esta es la piedra, que en oro todo lo transforma, porque aquello que Dios sí toca y se adueña, no puede nombrarse de otra forma. George Gerber, el elixir, mi casa es vieja, pero es mía. Quería pintar el exterior y redecorar el interior, pero no tenía dinero para lograr ninguna de las dos cosas. Tú nos dijiste que vivamos como si nuestro deseo ya fuese una realidad, y comencé a hacer esto, a imaginar a mi vieja casa con una nueva capa de pintura, nuevos muebles, nueva decoración y todos los adornos. Yo caminé, en mi imaginación, por todas las habitaciones recién decoradas. Caminé por afuera, admirando la pintura fresca, y, al final de mi acto imaginario, le entregué al contratista un cheque por el trabajo. Entré en esta escena imaginaria fielmente, siempre que podía durante el día, y cada noche antes de quedarme dormida. Alrededor de 2 semanas después, recibí una carta registrada de la aseguradora Lloyd de Londres, diciéndome que había heredado $7,000 de una mujer que nunca había conocido. Yo había conocido a su hermano hace casi 40 años, y había hecho un pequeño servicio hace 15 años para esta dama, cuando su hermano había fallecido en nuestro país, y ella me había escrito para pedirme información respecto a la muerte de su hermano, lo cual yo pude proveerle. No volví a escuchar de ella desde ese momento. Ahora, aquí estaba el cheque por $7,000, más que suficiente para cubrir el costo de la redecoración de mi casa, más muchas otras cosas que yo deseaba.
Aquel que no imagina en rasgos distintivos más fuertes y mejores, y en mejor y más fuerte luz que lo que su ojo mortal y pereciente puede ver, no imagina para nada. Black. A menos que el individuo se imagine a sí mismo como a otra persona, o en otro lugar, las condiciones presentes y circunstancias de su vida continuarán existiendo, y sus problemas se repetirán porque todos los eventos se renuevan a sí mismos. Por él, fueron hechas, por él continúan existiendo, y por él pueden dejar de existir. El secreto de la causalidad está en la imaginería ensamblada, pero, una palabra de advertencia, el ensamblaje debe tener significado, debe implicar algo, o no formará la actividad creativa, la palabra.